Pues vamos a dar inicio a la sesión de hoy. La sesión de hoy es para hablar sobre ética y justicia inclusiva, así lo tenemos establecido en el programa. Y pues yo lo voy a abordar desde el papel que deben, desde el papel que se entiende que deben llevar a cabo los órganos judiciales, electorales, en materia de inclusión. Hay muchos cuestionamientos al respecto, ¿no? Se ha venido diciendo o se ha venido cuestionando sobre si un órgano judicial como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe ceñirse a la letra de la norma o si por el contrario, pues en sus atribuciones del Tribunal Constitucional en la materia electoral puede llevar a cabo una interpretación a través de principios a fin de hacer efectiva la democracia. No es más o menos lo que yo quiero abordar en la sesión de hoy, lo cual debe ser el papel de los órganos judiciales, principalmente cuando hablamos de inclusión. Veo que somos pocos alumnos en este diplomado, así que me gustaría escucharles. El tema es ética y justicia inclusiva, ¿no? Y pues hemos visto que la ética, o por lo menos creo que así lo han de haber estado abordando en las sesiones anteriores, tiene que ver con esa finalidad o ese propósito de los órganos judiciales de enderezar sus actuaciones y sus resoluciones hacia el bien común, hacia la justicia. La palabra que se utiliza es justicia, quizá no tanto hacia la aplicación del derecho como norma formal, sino más bien de la justicia y no enderezar su actuación para alcanzar un beneficio personal, ¿no? Podríamos tener un concepto, pues, prima facie de lo que es ética desde esta perspectiva. Podemos decir que puede ser esa labor, ¿no? Cómo debe ser la labor de un órgano judicial, pero yo quisiera ver primero, también antes de avanzar, qué entienden ustedes por justicia inclusiva, porque es ética y justicia inclusiva, ¿no? Entonces, la ética es esa labor que se espera de los órganos judiciales a fin de que estos enderecen sus actuaciones, sus decisiones para la obtención de la justicia. ¿Qué entienden ustedes que es justicia inclusiva? En la materia electoral, desde luego, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por ese término conforme a lo que han podido ver, estudiar, ¿no? No sé si han tomado otros diplomados y si han tomado el diplomado específico de justicia inclusiva, pero ¿qué entienden o qué creen, a qué creen que se refiere ese término de justicia electoral inclusiva? Les escucho. Quien quiera participar puede abrir directamente el micrófono o escribir en el chat. ¿Qué es para ustedes o qué se les ocurre que es la justicia electoral inclusiva? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando piensan en justicia inclusiva? Lo que digan está bien, no tienen que decirme aquí un concepto exacto, ¿no? Sí, José Alfredo, y sí. Digo, justicia inclusiva, de acuerdo con la actual política internacional, quiero entender que tiene que ver algo con la perspectiva de género, por ejemplo. Sí, tiene que ver un poco con perspectiva de género, ¿no? Es uno de los enfoques que se utiliza. Y nos dice Daniel, interseccionalidad, bueno, más que eso es tomar en cuenta que existe interseccionalidad. A ver, por justicia electoral inclusiva, porque es el término que nosotros vamos a ver, a lo que se refiere es a la labor que deben realizar los órganos judiciales electorales para hacer realmente efectiva la democracia, ¿no? Si yo les pido una definición de democracia, la mayor parte me va a decir que democracia es poder del pueblo, ¿no? Democrato, el poder del pueblo, ¿no? Así se define ligeramente la democracia. Sabemos que democracia, pues, tiene una concepción
no solo formal, sino también material. Democracia es ese sentido de que el pueblo soberano puede ejercer el poder directamente o a través de representantes, y tiene que ver con elecciones, pero tiene que ver también con derechos y con límite al ejercicio del poder. Ahora, si definimos a la democracia como el poder del pueblo, tomando en cuenta que detrás de ese poder del pueblo hay muchísimos elementos, ¿no? Si decimos la democracia es el poder del pueblo, yo les voy a preguntar, ¿de qué pueblo? ¿De qué pueblo creemos o de qué pueblo hablamos? Veamos México, ¿no? ¿De qué pueblo hablamos cuando definimos a la democracia como el poder del pueblo? ¿Quién integra ese pueblo? ¿Quién integra el pueblo que toma las decisiones políticas de un país directamente a través de plebiscitos, referéndum, o a través de representantes, eligiendo a diputados, senadores, al ejecutivo? ¿Quién es ese pueblo? ¿O quién ha sido el pueblo que toma las decisiones? Con esto es que tiene que ver la justicia electoral inclusiva, ¿no? Supongo que se refiere a la ciudadanía con derechos políticos activos y vigentes. La ciudadanía considerando a las personas mayores de 18 años con derecho a voto. Sí. Ese se puede considerar como el pueblo, que es el que participa en los procesos democráticos. Ay, hola, qué gusto verte. Sí, desde luego, ¿no? Ese es el pueblo que generalmente ha venido participando. Hemos unido, y nos da un gran elemento, José Ángel, hemos unido ese elemento pueblo con el de ciudadanía, ¿no? Y eso ya sabemos por qué se diseñó, ¿no?, ese binomio Estado-ciudadanía, que va aparejado con el ejercicio de los derechos político-electorales. ¿Quién tiene derechos o quién ha tenido derechos político-electorales? La ciudadanía. Y ahí comenzamos a hacer exclusiones, ¿no? Quien no es ciudadano, por tanto, no tiene derechos político-electorales y no es pueblo. Puede ser persona, pero no pueblo. O sea, no forma parte de la democracia. Sí, José Alfredo. También tomando como referencia el artículo 2 de la Constitución, pues refiere a la nación como una composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas. Es decir, más allá de que sin duda la premisa tiene que ser la ciudadanía, porque la Constitución también establece ciertos requisitos para esa ciudadanía, lo cierto es que esa ciudadanía también es pluricultural, es indígena, es mestiza, es incluso en algunos casos extranjeros nacionalizados mexicanos, ¿no? Sí, que no Naturalizados. habría, que en principio no tendría que tener una diferencia. Si son ciudadanos, en principio sabemos que hay estados como el mexicano en el cual sí hay una diferencia, ¿no?, entre un ciudadano naturalizado y un ciudadano de origen, nacional de origen. Pero sí, es otro gran elemento, ¿no? Pueblo, es también ese pueblo pluricultural, personas indígenas, afrodescendientes, ¿no? El artículo 2 nos da también ese gran elemento que no siempre ha existido. No siempre se ha considerado como parte del pueblo a esa diversidad de naciones, que incluso en muchos países, como en España se dice, España es un país plurinacional, en lugar de pluricultural dicen plurinacional, ¿no? Y es el reconocimiento como nación a determinados grupos que forman parte de ese Estado, ¿no?, como nación. ¿Y eso qué significa? Que tienen pues un idioma en común, una cultura en común, un pasado en común, lazos que le unen, un propósito para el futuro, todo lo que significa ser una nación. Puebla, entonces, no es algo que podamos definir de manera nimia, ni podamos hacer una definición abstracta, ¿no? Como si de nación la definición es abstracta, no la podemos tocar. El pueblo sí es concreto, pero es diverso. Pero no siempre se ha tenido esa consideración o no siempre se le ha reconocido el ejercicio de derechos políticos al pueblo en general. Nosotros, en el caso de México, encontramos ¿qué es pueblo? Pues es pluricultural, pueblo es ciudadanía, hasta el momento así está estipulado en el caso de México,
Para ser parte del pueblo hay que ser ciudadano, pero también surgen otros elementos, ¿no? En algún momento las mujeres, como bien lo decía José Alfredo, no eran parte del pueblo. La perspectiva de género es ese lente que se debe utilizar hoy día para poder detectar, ¿no?, cómo determinadas diferencias siguen impactando en el ejercicio de los derechos políticos, no solo de las mujeres. El género también incluye a la diversidad sexual, ¿no? Es amplio el concepto de género, y así lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero en un momento las mujeres no eran parte del pueblo tampoco, ¿no? Y podemos pensar, ¿es parte del pueblo o consideramos que es parte del pueblo a las personas que están en prisión? Pareciera que tampoco es parte del pueblo una persona que está en prisión por condena. Y hasta hace poco tiempo tampoco las personas que estaban sujetas a proceso eran parte del pueblo, puesto que tenían suspendida la ciudadanía. No son pueblo. Si para definir al pueblo tomamos el elemento de ciudadanía para ejercer derechos político-electorales, tampoco eran pueblo. Y quizá en México esto no es un problema mayor, aunque sí es un problema que tal vez no se ha tocado mucho. Siempre les digo, ¿no? Las personas con discapacidad ¿son parte del pueblo o no son parte del pueblo? Una persona no binaria, que a muchas personas les dicen, ay, eso es moda, no existe. Es que hay alguien que se identifica como no binario. Yo creo que tiene todo el derecho de una persona identificarse como no binario. ¿Qué significa? Que no se quiere ajustar a las reglas que hemos ido creando en torno al género. Eso significa una persona no binaria. Significa yo pues no me ajusto a las reglas de lo que me dice la sociedad que debe ser y cómo debe comportarse un hombre, y que debe ser y cómo debe comportarse una mujer, porque esos son los dos géneros que tradicionalmente nosotros hemos ido construyendo culturalmente. El género es una construcción cultural, no es algo biológico. Nosotros no nacemos con células de un género o de otro. Eso es algo que nosotros hemos ido creando paulatinamente. Es más, el término género ni siquiera se utilizaba hasta en las primeras décadas del siglo pasado, y fue precisamente el feminismo quien comenzó a utilizar el género para pues hacer ver que en medio de un constructo o de una diferencia biológica, la sociedad había atribuido determinadas facultades y determinadas tareas a cada uno de los sexos, y había ido construyendo un género en donde la mujer estaba en una posición de subordinación, que no la da el sexo, lo hemos ido haciendo a través del género. Entonces, hay también parte de esta diversidad que somos como seres humanos, que no se ajusta ni al género masculino ni al femenino. Forma parte esa parte de la sociedad, forma parte de la ciudadanía, han sido ciudadanos. Entonces, y podemos decir, sí, formalmente, pero en la práctica tienen el reconocimiento de una representación política electoral. Entonces, eso ahora estamos enfrentándonos a esa gran disyuntiva, donde ubicamos, por ejemplo, una persona no binaria. No me refiero a las personas transgénero o transexuales, ¿por qué? Porque parece que esto ya encontró un determinado asidero en México, o sea, una determinada respuesta, aunque durante muchísimo tiempo también han estado excluidas del ejercicio de la política como parte de su identidad de género o identidad sexual. Hoy día ya sabemos que el Tribunal Electoral ha dicho las mujeres trans, y el INE también lo ha asumido, son mujeres. Con respecto a los hombres trans no ha habido ningún tipo de problemática, ¿no? Entonces, ¿qué es el pueblo? ¿Realmente tenemos un demos amplio? ¿Realmente nuestro demos es un demos extenso? ¿O hemos venido haciendo exclusiones, y muchas veces exclusiones indebidas, exclusiones basadas en barreras que hemos ido imponiendo para crear perjuicios, para crear estereotipos, para alejar a las personas o no darle lugar a las personas de lo político? Y esa es una cuestión que en 2023 todavía nos vamos a seguir debatiendo, y que tiene sus inicios, también siempre les digo,
tras la Revolución Francesa de 1789. No siempre ha existido esta democracia tal y cual la conocemos. No se dice de la democracia en tiempo de los griegos, pero en ese momento pues, era una sociedad distinta, con necesidades distintas, en donde se podía hablar de democracia directa. Hoy día nosotros no hay ningún país, yo creo, que tenga una democracia directa como tal, ¿no? Dicen Suiza, democracia directa. Suiza vota directamente determinadas leyes. Algunas de las leyes que son consideradas trascendentales se votan a través de consulta popular o de referéndum para ver si esa ley va a ser aprobada o no por el pueblo, ¿no? Por quien es el soberano. Pero hasta allí llega la democracia directa. No crean que los suizos andan juzgando directamente o andan ejecutando directamente las normas en democracia directa. No, es un elemento que existe en ese estado constitucional. La mayor parte de los estados no tienen ni siquiera esos elementos, ¿no? Nosotros en América Latina los hemos venido incorporando recientemente, elementos de democracia directa, para dar lugar a una democracia participativa. Venimos entonces de una democracia representativa excluyente. Esto tiene su asidero en la Francia postrevolucionaria. Siempre les digo, la razón fue que una vez que se rompe con la monarquía absoluta, pues se le tiene que dar un lugar a la nueva clase social pujante, que es la burguesía, y se encuentra que la burguesía exige algo a cambio, en una recompensa a cambio de haber auspiciado la revuelta en contra de la monarquía, y se introduce el término de soberanía nacional. La soberanía nacional es la que abre la base a la exclusión, porque la nación, ya les decía, es abstracta, el pueblo es concreto, pero la nación es abstracta, es algo que no podemos tocar, no podemos palpar, y ahí es donde se dice, y si la nación es la soberana, ¿quién va entonces a tomar las decisiones de esa nación? Que es abstracta, es la soberana, quien tiene el poder político es la nación, pero la nación es algo etéreo, no es algo concreto. ¿Quién va a decidir por la nación? Los representantes de la nación, y ahí es donde surge democracia representativa. Y la gran pregunta, ¿y quiénes son los representantes de la nación? Entonces, es el pueblo, y dicen los franceses, no, los representantes de la nación es aquella parte del pueblo que comparte los intereses de la nación. ¿Quiénes? Los que tienen dinero, los que tienen propiedad. Y ahí comienza a surgir un ejercicio de los derechos políticos excluyente. ¿Y quiénes eran? Los hombres blancos, heterosexuales, mayores de 25 años, con un determinado patrimonio y una determinada formación intelectual. Sabemos que eso en Francia se va menguando, que en América la situación en Estados Unidos es un poco distinta, pero también su democracia representativa surge sobre la base de la exclusión. Las personas esclavas, los libertos posteriormente no eran parte del demos, las mujeres no eran parte del demos ni en Europa ni en América. Entonces, la diversidad racial no era parte del demos, venimos de la exclusión. Y es ahí donde los órganos judiciales tienen un importante deber, y en el caso de lo electoral tienen un deber fundamental, que es al momento en el que van a aplicar el derecho, si ven que la norma no es suficiente para poder ampliar ese demos, porque parece que esa es la pretensión, ¿no? Lo que queremos es ampliar el demos, hacer efectiva realmente a la democracia, no es una cuestión fácil. Entonces, los órganos judiciales se enfrentan con un dilema, o un juez, un magistrado, una magistrada, una jueza, se enfrentan con un problema, en el sentido de que cuando encuentran que una norma en su aplicación formal no permite hacer la inclusión, van a tener que tomar una decisión razonada, y muchas veces esa decisión pues va a contradecir incluso lo que dice la letra de la ley. Es ahí donde se cambia la visión, siempre les digo, de lo que es la ética o lo que debe ser la ética judicial. La ética judicial en este caso específico de lo electoral. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la Francia postrevolucionaria,
incluso con el primer Código Civil napoleónico de 1804, en la redacción del primer Código Civil francés, de lo que se habla es de que el juez se tiene que ajustar a la letra de la ley, ¿no? Incluso se procuraba por todas las vías posibles la aplicación irrestricta de la norma. Yo siempre les recuerdo también a Montesquieu, ¿no? Cuando definen el espíritu de las leyes, lo que debe ser el poder judicial, decía, es aquella boca que pronuncia la palabra de la ley. Es un ser inanimado que aplica la norma, porque lo que se pretendía era lograr una igualdad formal. Alcanzar una igualdad formal va a aplicar la norma, que es la misma norma para todos. No hay distintas normas dependiendo del estamento al que se pertenezca, sino que va a ser una misma ley para todos. En ese momento, pues no existía la visión de alcanzar una inclusión material, una igualdad material. No se había dado esa evolución, ni mucho menos se hablaba de democracia sustantiva o de democracia material, ¿no? Todo se quedaba en lo formal. Esa era la ética positivista. Todo tiene que girar en torno a lo que dice la palabra de la ley. Un buen juez se limita a cumplir la literalidad de la ley. Hoy día hemos avanzado y ahora un buen juez quizá no podría hacerlo si se ciñe únicamente a la norma, si se ciñe únicamente a la palabra de la ley, porque muchas veces las normas no son suficientes para alcanzar la inclusión. Y nosotros en la materia de lo electoral hemos venido atendiendo en los últimos tiempos al avance, al gran avance que ha tenido esta inclusión, ¿no? Y nos decía José Alfredo, si no mal recuerdo, género. El género es uno de los primeros avances que hemos venido viendo en materia de inclusión, principalmente en cuanto a la inclusión de las mujeres en la política. Fíjense cómo se nota, ¿no? Que la norma muchas veces no es suficiente para alcanzar la inclusión. En el caso de las mujeres, ¿desde cuándo la mujer es ciudadana en México? ¿Se acuerdan desde cuándo la mujer es ciudadana en México? Porque desde el inicio me dijeron, es que para ser parte del demos hay que ser ciudadano. Sí, hasta el momento en México es así. Si quieres ser parte de la democracia, o para ser parte de la democracia hay que ser ciudadano. Incluso me dicen una persona extranjera. Claro, pero si el extranjero quiere ser parte de la democracia, se tiene que ciudadanizar a través de la naturalización, ¿no? Hasta el momento en México es así. ¿Desde cuándo la mujer es ciudadana en México? ¿Se acuerdan? ¿El 54? Más o menos, ¿no? 1953 se hace efectivo en 1955, ¿no? La reforma es de 1953. La mujer ciudadana desde 1953 puede participar en la política, si lo ponemos así, desde 1955. Pero desde que la mujer es ciudadana, ya la mujer tiene una participación amplia en la política, ya se puede considerar que es parte realmente del demos. ¿Ustedes alguna vez han tenido la curiosidad de saber cómo ha sido la participación política de las mujeres? No. La Constitución decía, los ciudadanos son hombres mayores de 18 años, por ejemplo, que tengan un modo honesto de vivir y mexicanos de nacimiento y naturalización. A partir de 1953 dice la mujer y el hombre, o podemos pensar ahora, todas las personas mexicanas, ¿no? Incluyendo a la mujer y al hombre. Antes ni siquiera se daba ese reconocimiento. Creemos que por el solo hecho de que la Constitución diga la mujer y el hombre son ciudadanos, ya con eso la mujer tiene abierta la participación política electoral. ¿Creen ustedes que así fue? Porque, o sea, ustedes que han vivido, ¿no? La parte mexicana más directamente, sí, José Alfredo. Bueno, ninguna declaración legislativa, reglamentaria o política propiamente, hablando de autoridades políticas, ninguna declaración per se
hace que algo sea. Si habláramos de, oye, y porque ya estaba en la Constitución, ya participaban en la política, creo que la respuesta más lógica de pues, los compañeros, la mía, puede ser, no, pues de ninguna manera, porque no podían ser electas para cargos populares, o aún pudiendo ser electas para cargos populares, pues no las proponían, ¿no? Los partidos políticos. Y entonces yo me iría hasta hace 15 años, o sea, no estamos hablando de hace 50 ni de hace 60, hablamos de hace 15 años con las Juanitas, donde partidos políticos tuvieron el cinismo de promover a mujeres para cargos públicos y ya que ganaban, las mujeres abandonaban del cargo y se lo dejaban a un hombre. Sí. O sea, ese derecho de la mujer existe desde 1953, 54, sin duda. Pero, oye, y ya con eso, no, creo que estamos en 2023 y ya avanzamos bastante. No vamos a negar que hemos avanzado porque eso debe de reconocerse, Claro. pero falta otro tanto más por avanzar. Falta por avanzar, exacto. O sea, las mujeres eran ciudadanas, pero su participación en la política era simbólica. Si nosotros revisamos las estadísticas del Instituto Nacional Electoral que maneja el INE o INE, nos dicen, ¿no? Pues en las primeras 4 décadas que la mujer fue ciudadana, hasta la década de los 90, la participación era sumamente nimia. 5 diputadas, 6 diputadas, 15 diputadas, cuando la mujer es el 50% de la población. Entonces, no se daba esa traducción real, efectiva del reconocimiento que hacía la Constitución, no cualquier norma, sino la Constitución. ¿Es suficiente la norma? No. ¿Es necesaria? Sí, se tenía que dar el reconocimiento de la ciudadanía, pero no era suficiente. Entonces se tuvo que tomar una actuación para potenciar esa participación política. Y por única vez en la materia electoral encontramos al órgano legislador potenciando esa participación. ¿Cómo? Introduciendo lo que se llamaron cuotas de género, que se comienzan a introducir, si no mal recuerdo, la reforma del entonces Código Electoral de 1993, aunque no se introdujo en un primer momento como una obligación de los partidos políticos de llevar un tanto por ciento de candidaturas de mujeres. Fue una recomendación. Se recomendaba no sobrepasar el 70% de candidaturas de un mismo género. Se entendía que era del género masculino, porque veníamos casi del 100% de representación masculina, ¿no? Entonces, se comienza a decirle a los partidos, oye, te recomendamos que introduzcas un 30% de candidaturas del otro género. Y luego le vuelven a decir, te recomendamos que no sea un 30, sino un 40%. Y ya en la década de los 2000 ya sí se introduce como obligación. Tienes que introducir en un primer momento un 30% de candidaturas de mujeres. Se entiende que el 70% restante era para hombres y un 40% para mujeres luego y un 60% para hombres. Se avanza, ¿no? Y se establecía, si no lo haces así, hay una serie de sanciones. Ya nos decía José Alfredo, ¿qué hicieron los partidos? Pues ya está la norma, hacemos el fraude. Comenzaron a mostrarse una serie de resistencias para cumplir esta obligación de los partidos políticos, diciendo, entre otras cuestiones, oye, es que no tenemos un cuadro de mujeres para llevarlas como candidatas. Y era algo lógico. ¿Cómo iban a tener a cuadros de mujeres en la política si la mujer no tenía una participación en la política? La participación era simbólica, eran 3, 4, 5 mujeres las que estaban en lo político. Pues no se capacitaba a las mujeres, no se les daba un lugar. Hoy día lo siguen diciendo y con relación a las personas con discapacidad, por ejemplo, dice, oye, porque yo tengo que llevar personas con discapacidad. No tengo mis cuadros personas con discapacidad para llevarlas en las candidaturas. O afromexicanos, pensamos. Entonces, en un primer momento los partidos dijeron, no tenemos mujeres. Se ve que luego les comenzaron, los mismos, hace poco escuchaba que en su momento los grupos de mujeres comenzaron a decir, no tienes mujeres, y les sacaron listas de mujeres que tenían un perfil de lo político, pero que nunca las habían llevado en sus candidaturas, pero que podían estar en esos lugares. A lo que voy es,
hay resistencias al momento que se comienzan a cambiar la forma tradicional en la cual hemos ido haciendo las cosas. Y en el caso de las cuotas de género, esas resistencias fueron bastante notables, ¿no? El caso de las antijuanitas, del que siempre se habla, también, ¿no? ¿Qué hacían? Mujeres de candidatas propietarias, hombres suplentes, llegamos al cargo, la mujer renuncia, el hombre se queda. Ponen a las mujeres en distritos perdedores. Entonces, esas primeras acciones afirmativas que se introdujeron como un elemento para coadyuvar a la democracia, porque es un elemento para coadyuvar a la democracia, eso tienen que ser las acciones afirmativas en lo electoral. En un primer momento, pues, y hoy lo siguen siendo, fueron sumamente cuestionadas, ¿no? Y se decía, oye, esto es discriminatorio. Hoy día también lo siguen diciendo, es discriminatorio, porque pues ahora quieren quitar a los hombres y quieren poner solo mujeres. Tampoco podemos pasar a ese polo, porque entonces vamos a revertir la finalidad de lo que nosotros queremos alcanzar, que es una participación equilibrada. Esa tiene que ser la finalidad, ¿no? O también nos dicen, es que si se introducen medidas como esta, se cuestiona la idoneidad de la candidatura que llega, pues llega por ser mujer en ese caso y no tanto porque se lo merezca o porque tenga una formación suficiente para estar ahí, ¿no? Las acciones afirmativas, esas que se introdujeron como cuotas de género, no las introdujo el órgano electoral, la introdujo el legislador. El legislador la introduce, pero quien la potencia luego en la práctica es el órgano electoral. Son las autoridades electorales las que en el caso por caso fueron depurando para que estas primeras cuotas electorales, cuotas de género, tuvieran realmente una eficacia. No creamos que estamos en el paraíso con relación al género. Hoy día incluso se llega al cargo, pero vemos cómo hay muchas resistencias todavía, más aún en comunidades pequeñas, en donde pues a las mujeres y se les ha llegado a matar, ¿no? A quitar la vida, porque para quitarlas del lugar, ¿no? Y es la violencia política, que no solamente es contra de mujeres, es también en contra de hombres, pero claro, siempre se hace la diferencia. En el caso de las mujeres es por ser mujer, y en el caso de hombre no es por su sexo, ¿no? Por su género, como lo querramos ver. Yo no sé si la violencia es por género o por sexo, que esa es otra cuestión que también se debería debatir, aunque es más filosófico que práctico, ¿no? En la práctica, lo único importante es combatir esas actitudes discriminatorias que todavía mantenemos. Entonces, hubo un primer intento, está la norma formal, hay que potenciar esa norma, el legislador viene en México y la potencia a través de las cuotas electorales. Esas cuotas abonaron el camino para pasar al siguiente episodio, en este caso, que fue la paridad, ¿no? La paridad es un principio constitucional, aquí ya no hay una cuota, no es una acción afirmativa, no es una cuota de género, y tiene una diferencia abismal, y la gran diferencia es que las cuotas, las acciones afirmativas, tienen dentro de sus características el ser temporales. Una acción afirmativa debe ser temporal. Es una medida de diferenciación que se está introduciendo. Claro, es una medida de diferenciación no discriminatoria, sino de diferenciación para potenciar a un grupo que ha estado abajo y ponerlo en un lugar equilibrado. Podemos ir por estadios, ¿no? Para llegar al mismo punto. Esa es como la finalidad, ¿no? Una acción afirmativa no siempre va a ser legítima. Una acción afirmativa no la vamos a beatificar y a decir, no, todas las acciones afirmativas son correctas. No, pueden ser objeto de un test de proporcionalidad o de razonabilidad. O sea, una acción afirmativa puede llegar ante un órgano, puede ser impugnada ante un órgano electoral, en este caso estamos hablando de acciones afirmativas electorales, para que revise si son legítimas o no. Y en esa revisión, el Tribunal Electoral nos ha dicho, ok, yo voy a entrar a revisar si una acción afirmativa dada por el legislador o dada por la autoridad electoral es conforme a la Constitución, y para ello tengo que ver si tiene un fin legítimo, cuál es la finalidad que se persigue con esa medida de diferenciación, si es idónea, es decir, si sirve para alcanzar ese fin, si es necesaria, esto es,
si el perjuicio que se va a causar en los derechos afectados es equivalente o no se trastoca tanto ese derecho con relación a la finalidad que yo voy a obtener y si es proporcional. Tiene que ser proporcional, tiene que ser razonable, tiene que ser objetiva y tiene que ser temporal. Una acción afirmativa debe ser temporal, no es para siempre. En cambio, el principio de paridad es un principio que está en la Constitución y la Constitución tiene una vocación de permanencia. No es que va a ser para siempre la Constitución, sino que generalmente no estamos cambiando la Constitución todos los días, o no se debería hacer así. Porque cuando tocamos la Constitución en cualquier momento, entonces se pierde esa esencia de Constitución como un límite para el ejercicio del poder. Si quien está en el poder nos dice, ay, yo voy a tocar la Constitución a mi manera y para mi beneficio, entonces la Constitución deja de ser lo que tiene que ser. La Constitución lo que debe ser no es tanto la norma suprema de un país que establezca lo que quiere establecer en la norma, en la forma, sino más bien tiene que ser el último límite en el ejercicio del poder. Y si quien está en el poder puede tocar la Constitución en cualquier momento y a su beneficio, entonces la Constitución se llama Constitución, pero no lo es. No puede hacer efectivo su principal objetivo, que es limitar el ejercicio del poder. Entonces, de ahí venimos, ¿no? De esas cuotas de género. En esa implementación de esas primeras cuotas, las autoridades electorales tuvieron muchísimo que decir, interpretando eso que se establecía en el Código Electoral, de que los partidos políticos tenían la obligación de presentar en sus candidaturas, porque el legislador dijo eso, ¿no? Tiene la obligación de promover unas candidaturas de no promover más del 60% de un mismo género en unas listas tal y tal, pero no dijo más. No dijo, tiene que ser, o sea, también el legislador no tiene una bola de cristal, ¿no? El legislador no preveía todo lo que iba a pasar. Y no lo puede regular todo en la ley. Y nosotros a veces queremos que todo esté en la norma, y más aún en la Constitución, que es algo que a mí me causa un estruendo amplísimo, el que todo esté en una Constitución. Eso es imposible, no puede estar todo en la Constitución. Luego entiendo, cuando suceden cosas como la recién reforma electoral, que a veces se hace como un blindaje. Quizá pues es parte también de la cultura que se sabe hasta dónde tiene que estar en la Constitución para evitar que se pase por encima de determinados principios que son blindaje para limitar el ejercicio del poder, pero también es peligroso poner todo en la Constitución. En este caso, las cuotas de género no estaban en la Constitución, sino en la ley, en el Código Electoral. El legislador no pudo prever todo, entonces era necesario que las autoridades electorales entraran a interpretar. Y en esa interpretación, incluso en algún momento se dijo, no puede haber o se dijo, a ver, las candidaturas tienen que ser propietario y suplente de un mismo género. No puede haber propietario hombre, suplente mujer. En un primer momento eso lo dijo el órgano electoral, ¿no? En un primer momento eso lo estableció, y quienes llevaron el caso de las antijuanitas ante el Tribunal Electoral no estuvieron de acuerdo con ese criterio. Dicen, oye, es que nos atan de mano a las mujeres. En esa protección que nos quieren dar, no permiten, claro, en ese momento no sé si los partidos políticos lo iban a hacer, ¿no? Que si el propietario es hombre, la suplente sea una mujer. El tribunal no lo permitió. Hoy día sí ha dicho, si es parte de esa inclusión para las mujeres, el que puedan ser suplentes de un propietario hombre. No a la inversa, ¿no? No puede ser mujer propietaria, hombre suplente. Entonces, de ahí venimos. Luego hemos ido avanzando más en cuanto a la justicia inclusiva, ¿no? Luego se vio que no solamente las mujeres como grupo estaban excluidas de lo político. Nosotros ya vimos, ¿no?, un poco de que hay otros grupos excluidos. Y se les excluye por una sola cuestión, por la pertenencia a ese grupo. A una persona indígena, ahí tenía un cuadro que a ver si lo puedo revisar, de cómo había sido la participación de las personas indígenas en México, ¿no? En la Cámara de Diputados, porque las
acciones afirmativas posteriores que se fueron introduciendo en México es para la Cámara de Diputados. No se han introducido también para el Senado. No sé yo si hay alguna razón por la cual no se hayan introducido para el Senado. Pero bueno, aquí el cuadro que yo tenía nos decía que, por ejemplo, en la legislatura de 2006-2009 hubo 14 diputados indígenas. En la legislatura 2009-2012 federal hubo 10, 2012-2015 7 y 2015-2018 6 diputaciones indígenas. Eso nos dice mucho de México. 6 diputaciones indígenas, 7, 10, 12. ¿Cuánta es la población indígena en México? ¿A qué porcentaje asciende realmente la población indígena en un país pluricultural, como dice la Constitución en el artículo 2? Si nosotros lo vemos con relación a la lengua, ¿no? A quien habla una lengua originaria, nos dice que es alrededor de un 6.5% de la población indígena, pero con relación a la autoadscripción es 21.5%. Casi un cuarto de la población de México se autoadscribe como indígena. Y lo vemos luego en la representación, solo 6 diputados indígenas. Y serían casi todos hombres. Dudo que hayan sido mujeres, 6 diputadas indígenas. Que ahí se hace efectivo lo otro que nos decía Daniel Alejandro, la interseccionalidad. Ahí se comienza a complicar la cosa. Es persona indígena, es mujer y tiene discapacidad. Pensemos, ¿estará en lo político? Muy difícilmente. Porque hay una interseccionalidad, hay varias situaciones de discriminación que confluyen en una misma persona y la ponen en una situación de vulnerabilidad mayor. A lo que voy es, si la población de México se autoadscribe como indígena en un 20%, 21.5%, ¿por qué hay 6 diputaciones indígenas entre 2015 y 2018? Si la Constitución establece que México es una nación pluricultural, ¿por qué esto no se traduce en la práctica realmente en el ejercicio de los derechos político-electorales? Y lo vemos solo en la Diputación Federal. Si nos fuésemos a ver otros cargos, pues encontraríamos que también ahí han habido muchísimas exclusiones, ¿no? Pero eso es un ejemplo que se pone y es ahí donde se introducen las acciones afirmativas. Quiere decir que hace falta potenciar la participación política, ese grupo que según la norma tiene sus derechos en cuanto al reconocimiento. No tiene reconocidos derechos, pero el goce de los derechos, la efectividad real de esos derechos. ¿El legislador introdujo alguna forma, alguna norma para potenciar esos derechos político-electorales, como lo hizo en el caso de las mujeres? No, no lo hizo el legislador. ¿Era el primer llamado a hacerlo el legislador? Sí, porque es el representante del pueblo soberano. Es el primer llamado a hacer efectiva la Constitución. El primer órgano llamado. Ante la falta de actuación del legislador y ante una actitud de omisión, porque hay una omisión de no hacer efectivo el principio de igualdad material, no de igualdad formal, no de igualdad ante la norma. En la ley somos todos iguales. ¿Qué dice el artículo 4? El hombre y la mujer son iguales ante la ley. En la ley debería decir todas las personas son iguales ante la ley, ¿no? Si queremos ser más correctos a día de hoy. Aun y cuando la Constitución reconociera todas las personas son iguales ante la ley, en la práctica no estamos en las mismas condiciones o en los mismos puntos de partida. Y las autoridades, todas, tienen que hacer efectiva la Constitución. La primera llamada a hacerlo es el legislador. Si no lo hace el legislador, lo tiene que hacer el resto de autoridades. En materia electoral, ese ha sido el compromiso que ha ido asumiendo la autoridad electoral. No solo la jurisdiccional, cuando hablamos de justicia inclusiva pareciera que solo lo ha hecho solito el Tribunal Electoral y no ha sido así. El Instituto Electoral ha tenido una participación y los soples, ¿no? Y ahorita estoy hablando solo a nivel federal, pero a nivel estatal ustedes también lo han visto, ¿no? Como también los soples han tenido una participación bastante fuerte en materia de justicia electoral inclusiva. Muchas veces siguiendo lo que se ha hecho a nivel federal y otras veces innovando desde lo local.
potenciando la participación desde lo local. Creo que alguien había levantado la mano. Sí, José Alfredo. Sí, y en en todas las afirmaciones que se están haciendo en este momento, me llama la atención esta de el legislador no previó tal situación. Eso se tiene que dar por sentado, y creo que es el sentido de algo, pues, de lo que nos llama a curso, ¿no? La ética. O sea, por supuesto, el legislador no, es imposible, la Corte ya lo ha dicho, las leyes no pueden ser un catálogo de términos, ¿no? Serían ilegibles, serían incomprensibles. Las leyes, la Constitución establece los principios, las bases, eso debe de ser, sobre las cuales la sociedad se va a organizar, ¿no? Lo que deseamos para nuestro país. Por eso el legislador no puede prever, ni le es exigible prever todo. Creo que es ahí donde entra el punto de la ética, ¿no? ¿Por qué? Porque, digo, lamentablemente es el ejemplo que se me viene a la mente por si alguien tiene cierta preferencia electoral. Pues tenemos el caso del diputado Martínez Terrazas, que se atrevió a ostentarse como que venía de una comunidad indígena náhuatl en Guerrero. El Tribunal Electoral le revocó la diputación, ¿no? O sea, hay un problema ético, pero grave, un problema ético grave, del que, oye, a ver, por ahí en algún momento se defendió diciendo, a ver, para ser indígena no tengo por qué ser morenito ni chaparrito. Más o menos te creo, ¿no? Para no irnos a un contexto de discriminación. Pero lo cierto es que no eres indígena. La verdad es que no perteneces a un grupo indígena, ¿no? Ese es el contexto donde, sin duda, ningún legislador va a poder abarcar todas las mañas que se atrevan a implementar estas personas, ¿no? Luego, entonces, ahí es donde entra el contexto de la ética. Pero bueno, gracias. Gracias, sí. También concuerdo en que el legislador no puede abarcarlo todo. Como se dice que no hay jueces Hércules, tampoco pueden haber legisladores Hércules. Pero tampoco pueden ser omisos cuando se está viendo que se necesita potenciar. En este caso estamos hablando del electoral, pero si saliéramos del ámbito del electoral y lo llevamos al resto de ámbitos, encontramos que también ha estado esa situación de omisión. Quizá en el electoral lo hemos visto de manera más palpable. Cuando se ve que no se hace efectivos los derechos político-electorales de determinados grupos, el primer llamado a hacerlo es el legislador. Si los órganos judiciales fuesen formalistas, dirían, si no hay ley, pues yo no puedo aplicar. Si no hay ley, yo no puedo hacer nada. Y es ahí donde se ha visto esa ética, como bien lo dices, de las autoridades electorales, cuando dicen, no hay ley, pero hay principios, y yo voy a actuar conforme a esos principios, y voy a crear una regla donde el legislador no lo ha hecho. Y ante esa situación, ¿qué se ha dicho? Es que es un poder judicial activista, pasa por encima de la norma. Es que es el gobierno de los jueces. ¿Quién le da la legitimidad a un órgano judicial electoral para que actúe de esa manera? Por un lado. Y por el otro, yo creo que esto que ha dicho José Alfredo quizás se lo teníamos que haber ido a contar a las y los legisladores que aprobaron esta reciente reforma electoral, en la cual se nos dice claramente, es facultad exclusiva del Congreso de la Unión emitir mediante el proceso legislativo establecido en la Constitución las normas que regulan el proceso de postulación de las candidaturas, lo cual constituye una reserva de ley que no podrá ser regulada, contrariada o modificada por otra norma de carácter secundario, incluyendo los lineamientos del Instituto Nacional Electoral. Le cierra la puerta ahí, y no lo está haciendo porque cualquier cosa, porque se le ocurrió, no, esto es premeditado. Le cierra la puerta al INE para que a través de lineamientos pueda hacer lo que se ha venido haciendo en materia de justicia inclusiva a falta de la actuación del legislador.
Y parece que nos dice todo lo contrario de lo que nos acaba de decir José Alfredo. El legislador es el único que va a poder decir aquí cómo se van a postular las candidaturas. Y dirán, ay, pues qué problema, si es la postulación de candidaturas. Claro, ¿de qué tipo de candidaturas nos estás hablando? ¿O de qué tipo de candidatos o candidatas nos estás hablando? Porque si nos hubiésemos quedado hasta donde el legislador se quedó, nos quedamos únicamente con las cuotas de género. Y se acabó la justicia electoral inclusiva posterior. Porque el legislador no lo había hecho. Y aquí lo que nos está diciendo esta reforma es, mientras yo no lo haga, no lo puede hacer nadie más. Y lo que se ha venido haciendo antes de esto es todo lo contrario. Es más, hay un artículo que ahora no me acuerdo cuál el número, en donde dice, y el Tribunal Electoral no puede interpretar, le niega la facultad de interpretación al Tribunal Electoral. Yo digo que a las y los legisladores les faltaron algunas clasecitas de justicia, de constitucional, de derecho constitucional, de constitucionalismo, o de entender que la Constitución en el artículo 1, en el nuevo paradigma de los derechos, nos dice, todas las autoridades deben promover, proteger, respetar, garantizar los derechos de acuerdo con los principios tales y tales, y para eso hay que interpretar. Porque desde la aplicación formal de Montesquieu o del Código Napoleónico, no se puede hacer esa actuación. Es imposible interpretar conforme al principio pro persona, que también exige el artículo 1, si me estás diciendo, o sea, sí tienen la obligación, pero tú no puedes interpretar. Es una cuestión de sentido común. Entonces, hoy día, pareciera que esto que yo les estoy diciendo que han venido haciendo las autoridades electorales ya no se va a poder hacer. Esto de inicio tiene visos de ser contrario a la Constitución. De inicio tiene visos, pero quien lo puede decidir únicamente es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nadie más, ningún otro órgano, a menos que se trate de una aplicación en el caso concreto que afecte a un individuo o a un grupo concreto. Ahí sí el Tribunal Electoral puede hacer una interpretación para ese caso concreto, porque es un tribunal constitucional en la materia electoral. Y esa es otra cuestión que tampoco se ha entendido. No le puedes decir a un tribunal constitucional que no interprete, porque la principal herramienta de un tribunal constitucional es la interpretación. Es que cuando parece que fueron a leer solo Hans Kelsen de 1920 decía que su tribunal iba a ser sumamente objetivo y formalista. Eso ya no puede, la práctica ha dejado claro que eso es imposible. Y ningún tribunal constitucional en un Estado democrático real, no en la práctica, no en la forma, porque en la norma todos los estados son constitucionales y democráticos y tienen una norma que se llame constitución política, constitución, todos. En la práctica sabemos que eso es mentira. Hay muchos estados con constitución escrita, constituciones extensas, ¿no? Que tienen unas cartas de derechos increíbles y un sistema ahí creado espectacular que solo está en la norma, pero no en la práctica. Ninguno de esos tribunales puede no interpretar. Incluso en los países más totalitarios interpretan, pero claro, a favor del régimen, pero interpretan. Y el Tribunal Electoral en México es tribunal constitucional desde el 2007, porque el artículo 99 de la Constitución dice que pueden aplicar leyes electorales contrarias a la Constitución con efectos para el caso concreto. Y eso lo convirtió en un tribunal constitucional en la materia. Y le reconoce la facultad de inaplicar, y para inaplicar tiene que interpretar. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay un principio en el constitucionalismo básico, que es el principio de deferencia al legislador. Hay una deferencia al órgano legislador, un respeto al legislador que emitió una ley. En principio, un tribunal constitucional no puede entrar en aplicar la ley así a primera vista. Lo podría hacer, pero bueno, no es lo correcto. Tiene que buscar una interpretación de esa ley que la haga conforme con la Constitución. Y si no hay ninguna, ahí es donde inaplica. Eso en principio. Y si nosotros leyéramos las sentencias de los tribunales para criticarlas realmente, porque son públicas, porque nosotros podemos ver sus sesiones, porque podemos acceder a ellas y no valoramos lo que es acceder a una sentencia de un órgano judicial,
No lo hacemos, porque no accedemos generalmente. No lo hacemos. Hasta que caemos en la opacidad. Cuando en un país se dice, y tú ya no puedes acceder a las sentencias de los órganos judiciales, dices, órale. Y eso me pasó a mí en mi país de origen, ¿no? Hace poco yo quise acceder a las sentencias de la Suprema Corte de mi país y me dijeron desde la Suprema Corte ya no son públicas. Y dije, wow, ahí entré a valorar lo grande que es y la gran oportunidad que tenemos cuando podemos entrar a leer y a criticar una sentencia de un alto tribunal. Y cuando entramos a criticar, podríamos entrar a criticar cómo razonan, si realmente siguen todas estas líneas, para ver cómo funcionan nuestros tribunales. Y esa es una obligación que deberíamos tener como ciudadanía, ¿no? Para crear esa ética también ciudadana, porque nosotros queremos ética de las autoridades, pero como ciudadanos yo no sé cuánta ética nosotros tenemos para exigirle a las autoridades que ellos lo tengan, que también son ciudadanos de este país, que ellos lo tengan porque son autoridades y el resto no. También ahí hay que evaluarnos, no hacer un examen de autoconciencia de ver cómo vamos. Miren, cuando se dieron cuenta en México entonces, en su momento, que los indígenas, las personas indígenas no tenían esa representación, ¿se acuerdan qué pasó? Proceso electoral 2017-2018, hace poco, es que hace nada, hace 3 segundos. ¿Qué pasó? Se introdujo una cuota indígena. ¿Por qué? Porque por el curso natural de las cosas parece que en México las personas indígenas no iban a llegar a los órganos de representación federal. Hombre, si me hablas de Oaxaca, en donde hay una alta población indígena, quizás me dices, sí, el Congreso de Oaxaca tenía un 70% de personas indígenas, porque es algo natural, es la representación natural. Pero en Zacatecas, yo no sé cómo es la situación en Zacatecas, si hay tanta población indígena, o en Monterrey, habría también un 80% por el curso natural de las cosas de representatividad indígena. Quizá no, me dicen que la población ahí no es indígena. Y a nivel federal, íbamos a esperar el curso natural de las cosas. Fíjense, hay países europeos en los cuales hay una enorme resistencia a la cuota de género. En México ya es paridad, es un principio constitucional. En España aún se resisten. Y dicen, ay, ¿por qué los partidos tienen que llevar 60% de un género y 40% del otro? No se crean que es 60% de mujeres y 40% de hombres, no. El 60% de hombres y 40% de mujeres es la obligación de los partidos. Los partidos los ponen en los últimos lugares porque no han hecho lo que se ha hecho aquí de los bloques de competitividad, ¿no? Dicen, tengo que llevar en 5 lugares a una mujer, pues la pongo en el quinto, ¿no? La voy a poner en el primer lugar. En España también ha existido ese problema, ¿no? ¿Y qué se ha dicho? Las mujeres deberían llegar a lo político por el curso natural de las cosas. Pero estamos en el 2023 y por el curso natural, pues no se ve que las mujeres hayan llegado a lo político. En España no ha habido una presidenta de gobierno. Es un sistema parlamentario, distinto al presidencial. Pero ellos no han tenido una presidenta de gobierno. No lo han tenido por el curso natural de las cosas. Y nos preguntaremos, ¿y por qué a huevo, perdón la palabra, tiene que ser una presidenta mujer? Esa fuerza. No, porque también se pueden preguntar, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo dicen aquí? Hay un término que dicen, ay, se me olvidó, que es como a fuerza, ¿no? Tiene que ir una mujer. ¿Por qué? Porque así visibilizamos a una mujer en ese puesto de decisión. Eso siempre se ha venido discutiendo. ¿Por qué una mujer en ese puesto en el cual solo han estado hombres? Porque se visibiliza. ¿Por qué una persona con discapacidad en la Diputación Federal? Porque visibilizamos. A una persona indígena en un lugar de representación política, porque visibilizamos. ¿Y qué es lo siguiente que viene después de la visibilización? La normalización. Que no nos asuste. Ver y me refiero a una mujer, puedo referir a una persona indígena, a una persona con discapacidad, lo que no ha sido normal en lo político. Entonces, por eso hacen falta estas medidas de ajuste que muchas veces no vienen por el curso natural de las cosas y que muchas veces no es el legislador el que da ese paso. En el caso de las personas indígenas, quien dio ese paso fue el Instituto Nacional Electoral, en el proceso electoral 2017-2018, ustedes se acordarán, dijo en 12 de los distritos nominales indígenas, uninominales indígenas,
unipersonales indígenas, ¿no? Pues se tienen que postular candidaturas indígenas por parte de los partidos y coaliciones. En 12, se impugna, ¿verdad? Los partidos, 2 o 3 partidos, no mal recuerdo, llevan esa impugnación ante el Tribunal Electoral, ante Sala Superior, y Sala Superior dice, no, no van a ser 12. Claro, porque ¿qué decían los partidos? ¿Qué creen que decían los partidos? ¿Y a quién voy a poner yo? Porque a fuerza tengo que poner un candidato indígena. Y comenzaron a decir que si era solamente en 12, fíjense el gran argumento que llevaron. Uno de ellos es, si me obligan a llevar a candidaturas indígenas en 12 de los distritos, eso está discriminando a la comunidad indígena porque entonces no la puedo presentar en los 300, solo en 12, como si los partidos se caracterizaban por llevar en los 300 distritos muy preocupados por los derechos políticos de las personas indígenas. ¿Y qué se le dijo por parte de las autoridades? No, hombre, si tú quieres llevar en los 300, llevan en los 300. Aquí la cuestión es que por lo menos en 12 vas a tener que llevar candidaturas indígenas. Y yo te voy a decir en cuáles van a ser. Sala Superior le dice, no, no son 12, son 13 los distritos que tienen un 60% de población indígena. Son 13 y les dijo cuáles eran. Y solamente van a competir personas indígenas. ¿Por qué? Porque si yo pongo a competir una persona indígena con una persona que no está en una situación de discriminación, no pertenece a un grupo excluido, hay un desequilibrio y no hay equidad en la contienda. Uno y otro, lo segundo es, y no es autoadscripción simple, sino autoadscripción calificada. Eso es sumamente discutible. Yo creo que eso en lugar de propiciar una equidad ha creado inequidad, porque como ya comentaban, pues se comenzó a presentar una serie de personas, y no ha sido solo un caso, han sido varios en los cuales se ha demostrado que no tienen un vínculo con la comunidad. Y eso incluso se llevó a cabo una consulta popular, ¿se acuerdan que se llevó a cabo una consulta popular, no? Una consulta a los grupos indígenas y comunidades indígenas, a pueblos y comunidades indígenas, a preguntarles, el INE lo llevó a cabo y les preguntó en esa consulta previa, antes de emitir unos lineamientos que salieron el año pasado, si no me equivoco, ¿no? ¿Cuáles eran los elementos y qué autoridades tienen que certificar esa autoadscripción calificada? Y el INE emite unos lineamientos conforme a todo lo que se rescató de esa consulta previa. Y esos lineamientos son los que en principio se iban a aplicar en los siguientes procesos electorales, pero que hoy veremos porque con esta reforma, que si se llega a aplicar tal cual, con esta reforma, ya no habla de autoadscripción calificada, sino de autoadscripción. Sí, bueno, es que no habla de nada. Entonces no se sabe si es calificado simple, y como no exige calificada, será simple. Y como ya la autoridad electoral no puede decidir a través de lineamientos nada relacionado con las candidaturas, eso se queda ahí en veremos. Bueno, en lugar de dar una solución, acrecienta el problema. Entonces, tenemos cuotas indígenas, 13 distritos, 2020-2021, vuelve a tocarse lo de la cuota indígena, y ¿se acuerdan cuántos curules están reservados para personas indígenas o cuántos estuvieron reservados para personas indígenas en ese proceso federal? 2017-2018, segunda cuota electoral que se introduce, no la introduce el legislador, la introducen las autoridades electorales conforme a la interpretación de principios constitucionales y convencionales, y ahí es donde estás viendo qué actuación quieres de tus autoridades, ¿no? Y dice, ok, 13 distritos para personas indígenas. De otra forma, no van a llegar. Y se pasa de 6 diputaciones indígenas de la legislatura anterior a 13, que llegan conforme a las cuotas. 2020-2021, que tenemos nuevos lineamientos del Instituto Nacional Electoral. Los lineamientos en principio se aplican para el proceso en curso, ¿no? No vamos a aplicar en el 2020-2021 en principio los lineamientos del 17-18, ¿no? Entonces, 17-18 eran 13, ahora ¿cuántos van a ser? Y dice el INE, ya no van a ser 13, van a ser 21, porque vamos a ir ascendiendo en la cuota, hasta alcanzar ese 21.5% de representatividad equitativo al 21.5% de población mexicana que se autoadscribe como persona indígena.
2020-2021, entonces encontramos eso, ¿no? ¿Y de cuántos distritos se nos habla? De 21. Más, ¿se acuerdan cuántos son por RP en 2020-2021 para los pueblos y comunidades indígenas? Fueron 9, creo que por aquí tengo la. Fueron 9 curules para pueblos y comunidades indígenas. Quien introduce esto en un inicio es el Instituto Nacional Electoral en sus lineamientos para ese proceso electoral. Dice, ok, ahora vamos a ascender en la cuota indígena. A ver si lo tengo por aquí. Vamos a ascender a 21 distritos, distritos, a 21 curules por mayoría relativa más 9 de representación proporcional. Y vienen los partidos y vuelven a impugnar esos lineamientos ante Sala Superior. Y dicen, ok, ya no son 13, ahora son 21 más 9 de RP. Y comienzan a esgrimir una serie de cuestiones. Y viene una persona con discapacidad, también presenta un JDC contra esos lineamientos y dice, oye, yo soy persona con discapacidad, mi INE no me hizo ninguna acción afirmativa. Y la gran pregunta es, ¿y en la Constitución está la obligación de diseñar acciones afirmativas para todos estos grupos? ¿Está en el Código Electoral alguna obligación? ¿En la ley electoral? ¿En la Constitución? ¿Dónde hay una obligación para que en principio el legislador, que es el primero llamado a hacerlo, diseñe esas acciones afirmativas y en su caso, cuando no lo haga el legislador, lo pueda hacer un órgano como el tribunal, como el INE? Y ahí llegó un caso, me acuerdo, al tribunal local de Hidalgo, de una persona con discapacidad en lo local que le decía al tribunal local, oye, el legislador ha sido omiso en Hidalgo porque no ha creado una acción afirmativa para las personas con discapacidad. Yo soy persona con discapacidad y no me ha creado una acción afirmativa para que yo participe en la política. ¿Y qué le dijo el tribunal local? Oye, ¿cómo que no ha creado una acción afirmativa? Si tú puedes votar, porque las personas con discapacidad pueden votar. Ya participas en lo político. Y claro, vemos la participación en lo político desde la perspectiva del voto activo, pero desde la perspectiva de las candidaturas del voto pasivo, no había nada. Segunda pregunta, ¿y tenía una obligación el legislador? Y dice el tribunal local, no, yo ya me leí la Constitución, la federal, me leí las leyes electorales federales, me leí la Constitución local y las leyes y no hay ningún artículo que diga que el legislador está obligado. Claro, no, pero habla del principio de igualdad y no discriminación. Claro que hay una obligación y hay tratados internacionales del cual México es parte que introducen directamente una obligación en el sentido de las personas con discapacidad. El convenio de la ONU habla del derecho al voto, y no solo activo, sino pasivo, y de crear los ajustes necesarios para potenciar esa participación política electoral. Lo que pasa es que nos gusta el término, siempre les digo, del nuevo paradigma de los derechos humanos, pero nos gusta como término, porque luego para hacerlo efectivo, muy poquito, ¿no? No vemos cuál es la trascendencia de ese nuevo paradigma en México. Significa que aunque en la ley, en la Constitución mexicana, no esté establecido de tal manera, con nombre y apellido, esa obligación, eso se interpreta y deriva de principios, o puede que esté en un tratado internacional sobre derechos humanos que forma parte del bloque de constitucionalidad. También nos asusta cuando la Corte Interamericana viene y le dice a México, esa figura que está en tu Constitución la tienes que ajustar a la Convención, y dicen, ¡qué barbaridad! ¡Qué terrible! ¿Cómo un tribunal regional le va a venir a decir a un Estado que su norma suprema la debes de modificar? ¡Oh, qué horror! ¡Qué despropósito! Unas clasecitas de derecho constitucional o de, no sé, de protección supranacional de los derechos, se ve que no le viene mal a esta gente, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos olvida que a partir de 2011 México está en un nuevo paradigma de los derechos humanos. Y que en ese paradigma estamos al principio pro persona. Y que cuando un tratado protege más, debemos estar al tratado. Incluso cuando sea la Constitución la que protege menos. Pero es que aquí la Corte interpretó una cosa rara, que yo no sé cuándo la va a revisar, ¿no? Eso de la contradicción de tesis 293/2011 es algo muy raro.
que interpreto, pero que no cierra la vía esa interpretación a que la Corte Interamericana le diga a México, cumple con tu obligación internacional de ajustar tus normas internas a la Convención Americana, que está en el artículo 2 de la Convención, y México no denunció esa parte al firmar la Convención. Ni ningún país creo que denunció esa parte, ¿no? Entonces, hace falta tener una visión más amplia y dejar de escudarnos en formalismos, en nacionalismos, que en su momento tuvieron una razón de ser, pero que hoy día, pues, en lugar de crear inclusión, están manteniendo exclusiones indebidas, principalmente en cuanto a derechos político-electorales. Las personas indígenas entonces tenían 30 escaños o 30 curules, que es el término más técnico, ¿no?, en el proceso electoral 2020-2021. Los partidos presentaron más candidaturas que esas y llegaron 37 al cargo. Para que esas candidaturas realmente lleguen, porque una cosa es que tengan la obligación de llevar la candidatura y otra cosa es que la candidatura realmente acceda al cargo. Y en eso también, de eso también se preocuparon las autoridades electorales, porque ¿de qué vale que los partidos puedan o tengan obligación de presentar a 30 candidaturas indígenas y ninguna va a llegar? Claro, les digo, vas a presentar 30 en los 21 distritos indígenas solo a personas indígenas para que lleguen realmente, y en los de RP me los vas a poner en los primeros 10 lugares para que realmente tengan una oportunidad de llegar al cargo. Y como vino en este JDC, les dije, frente a esos lineamientos, los partidos presentaron apelación diciendo, ¿cómo me van a obligar a que 21 distritos y 9 RP? Dijo Sala Superior, sí, lo vas a hacer. Y luego vino un JDC de una persona con discapacidad y dijo, oye, a mí no me tomaron en cuenta. Y dijo Sala Superior, es cierto, INE reacomoda tus lineamientos y crea acciones afirmativas para las personas con discapacidad para que puedan presentar candidaturas y llegar al cargo. Y determina que otros grupos necesitan también ese impulso para que lleguen realmente al cargo y hacer efectiva la democracia. ¿De qué tipo de democracia estamos hablando? ¿Quién es el demos? ¿Quién es el pueblo realmente? Y así se crearon esas acciones afirmativas que se aplicaron en el proceso electoral 2020-2021. Las personas con discapacidad tuvieron 8 curules, así lo estableció el INE. Van a ser 8. Los partidos políticos deben llevar 6 candidaturas de personas con discapacidad en cualquiera de los 300 distritos y 2 de RP, y estos tienen que ir en los primeros 10 lugares. Llevaron candidaturas de personas afromexicanas, llevaron de la diversidad sexual y migrantes, 1 por cada lista de representación proporcional. Por cada una de las 5 circunscripciones tenían que promover una candidatura migrante. Esto generó muchísimo problema desde la interpretación de qué entendemos por persona migrante mexicana. Residente en el extranjero. No se entendió por parte de, ni al INE, creo que entendió en un primer momento a qué se refería el diputado migrante. Y luego hubo un diálogo entre las autoridades electorales para hacer un consenso. Estas fueron las acciones afirmativas que tuvimos en el proceso 2020-2021. Si ustedes cuentan, son 50. 50 curules de los 500 que hay en la Cámara Baja, la de Diputación, ¿no? Son 500 curules en la Cámara de Diputación, 50, y van a estar destinados a estos grupos en situación de vulnerabilidad, grupos que han estado excluidos del demos. No vemos a personas con discapacidad ejerciendo la política. Y es un problema también aquí determinar qué tipo de discapacidad. No, porque podemos pensar a personas que van en silla de ruedas o personas que no ven. No, yo siempre les llevo al extremo. La discapacidad es un fenómeno complejo. Una persona con retraso intelectual, con síndrome de Down, una persona con bipolaridad. O sea, la discapacidad es un fenómeno complejo y cuando hablamos de personas con discapacidad no nos podemos referir solamente a la discapacidad motriz o a la discapacidad audiovisual.
Esto quiere decir que aquí la labor que llevan a cabo las autoridades que introduzcan estas acciones afirmativas o que controlen su eficacia es una labor que tiene que ser acuciosa y exige un nivel de compromiso altísimo. Y esto ha recaído en las autoridades electorales. Ahora, el gran problema de esas acciones afirmativas es que se diseñaron para ese proceso y luego casi cuando muchas veces se han introducido a nivel de lo local, principalmente cuando el proceso ya empezó, cuando ya se va a dar el registro de las candidaturas, así, a último momento. Y claro, eso ha complicado, eso no lo vamos a negar, el que los partidos políticos presenten realmente a cuadros que se ajusten con lo que se pretende a través de las acciones afirmativas, que es potenciar la participación política de estos grupos. Y se han visto una serie de fraudes y también de simulaciones al respecto. Con relación a la discapacidad, aquí también la autoadscripción es calificada. No basta que una persona venga y diga, oye, es que yo llevo gafas y tengo un grado de discapacidad visual altísimo. No, tienen que venir conforme a certificaciones médicas que acrediten que la discapacidad es realmente una discapacidad permanente. O sea, ahí también hay autoadscripción calificada solamente en el caso de personas indígenas y de personas con discapacidad. El resto es de autoadscripción simple. De ahí venimos. Eso es lo que tenemos. Eso nos demuestra entonces, a mi juicio por lo menos, no sé lo que ustedes opinan, una ética de nuestras autoridades, no solamente las judiciales, también aquí se ha involucrado muchísimo la autoridad administrativa, pero claro, quien tiene la última palabra en esta aplicación es la autoridad judicial, porque todo esto se ha impugnado siempre ante el órgano judicial electoral, pues una ética con una vocación o con un compromiso alto hacia la inclusión. ¿Por qué? Porque lo contrario es esa sentencia del Tribunal de Hidalgo, que la verdad a mí no me gustó nada, que dice, es que ¿dónde dice que está obligada la autoridad mexicana a crear esas acciones afirmativas? A ver, tráiganme la norma, ¿dónde está esa obligación? No hay ninguna norma que lo establezca. Claro, se olvidó lo de los tratados internacionales, se olvidó esa parte, ¿no? Que es muy complicada, ¿no? Y más cuando se exige que hagan control de convencionalidad nuestras autoridades. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en la gran carga de una autoridad jurisdiccional y en lo que pesa en cuanto a su ética, porque hay una obligación de que se tiene que conocer todos los tratados, no solo los de derechos humanos, cualquier tratado que pueda tocar una materia de derechos humanos, que puede ser un tratado de comercio marítimo, qué sé yo, lo tendría que conocer. Tendría que saber, tener ese amplio conocimiento, ese amplio nivel de estudio y de bagaje, porque tiene que hacer control de convencionalidad. Y no solo las autoridades jurisdiccionales, también las administrativas tienen que hacer control de convencionalidad, ¿no? Y lo que no pueden es, la autoridad administrativa lo que no podría es inaplicar una norma, pero puede hacer interpretación conforme. Y para eso debe tener conocimientos. Nosotros nos quedamos no solamente con los términos, nos encanta la terminología, nos encanta, ¿no? Hablar hasta el día de hoy de ese nuevo paradigma que ya me da hasta vergüenza, de ese nuevo paradigma, si ya pasaron 10 años de nuevo, aunque sí es nuevo porque no lo hemos entendido. Yo creo que sí es nuevo, la verdad, al final sí va a ser nuevo. Cuando yo vi el caso de Zompachtle contra México, y que no solo va a ser el único caso, viene el siguiente, que es García Rodríguez y Reyes Alpizar, García Rodríguez y Reyes Alpizar, que es el que está ante la Corte Interamericana y que sí es prisión preventiva oficiosa, este también va a venir a decir lo mismo. Si le abrió el camino a Zompachtle y todo el mundo, hombre, si es que estás hablando de un paradigma distinto de derechos humanos, que no nos asombre lo que pasa. ¿Por qué un país se va a resistir a modificar su constitución, que es la norma suprema? Aunque sea la norma suprema, ¿por qué te vas a resistir si te están diciendo que en materia de derechos humanos estás creando discriminación? Y te están dando un razonamiento conforme a un test de proporcionalidad y te lo está dando un órgano jurisdiccional al que te has sometido voluntariamente. Porque la Corte Interamericana tiene jurisdicción porque los estados se lo han reconocido.
Estados Unidos no le reconoció esa jurisdicción y por tanto no puede ir la Corte a decirle a Estados Unidos tu constitución o tu normativa interna es contraria a la convención si no le ha reconocido competencia contenciosa. Pero si un país se le reconoció voluntariamente, porque luego se niega y no hizo una denuncia diciendo, oye, yo te reconozco, pero no puedes tocar mi constitución, que eso sería también una cosa trágica. Hombre, y si no te gusta, te sales. Ahí está Venezuela, o Trinidad y Tobago, o Nicaragua, que va a ser el siguiente país, me imagino que se va a salir, porque ya se salió de la OEA, y el siguiente paso va a ser denunciar la convención, me imagino, o denunciar la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Pero no nos puede mover el piso algo que nosotros mismos, que el Estado mismo se ha sometido voluntariamente a eso. No nos puede mover. Entonces, eso es lo que tenemos a día de hoy. Esto no es una creación divina, no es algo que hicimos así y se creó, no. Todo esto es un golpeteo, un diálogo entre autoridades, a nivel federal, INE, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí el legislador no hizo nada. Nada. Es más, lean las decisiones que se han dictado al respecto en cuanto a esta inclusión, y siempre decía el Tribunal Congreso de la Unión, te doy vista de lo que hemos hecho en esta sentencia. Entra regular. Porque es el primero llamado a hacerlo. Es más, inclusive con relación al voto en prisión preventiva. Una sentencia que, por donde la veamos, genera mucho debate, por decir poco. Le dice el Tribunal Electoral al Congreso de la Unión, yo ya reconocí el voto en prisión preventiva. Aun y cuando hay un artículo en la Constitución mexicana que dice que una persona que está sujeta a proceso no tiene derechos políticos, porque eso dice el artículo, se suspende la ciudadanía a partir de vinculación a proceso. Le dijo al tribunal, yo en ejercicio de mi facultad de tribunal constitucional en la materia, aunque no se lo dice al respecto en esas palabras, pues yo ya interpreté, hice una interpretación sistemática de la Constitución. Ese artículo, conforme a la presunción de inocencia, interpreto que sí tiene derechos políticos. Reconozco el voto en prisión preventiva. Entra regular. Eso fue en 2019. ¿Saben lo que reguló el legislador en cuanto al voto en la prisión? Dijo, las personas en prisión preventiva oficiosa van a poder votar. Ni siquiera lo entendió el legislador, dijo prisión preventiva oficiosa. Imagínense. No, no son en prisión preventiva oficiosa, son en prisión preventiva en general. Patinó completamente. Porque faltó deliberación, faltó maduración, faltó un diálogo. Son cuestiones técnicas. Tenía que haber un diálogo, aunque la última decisión lo iba a tomar el legislador, y siempre se lo ha ido pidiendo el tribunal, regula esto. ¿Saben lo que reguló el órgano electoral con relación a las acciones afirmativas? Y eso, pues, nos deja entrever el compromiso, ¿no? Porque la regulación de una acción afirmativa es una cuestión difícil, ¿eh? No es una cuestión fácil de llevar a cabo. Es una cuestión muy complicada. Y hace que comencemos a meternos o que nos pongamos en una situación muy complicada. Porque claro, esto es lo que tenemos, ¿no? Hasta el momento. Pero se nos abren muchas aristas difíciles de aterrizar. Las personas no binarias, ¿dónde van a ir? Todas estas acciones afirmativas son transversales con la paridad. Y así se dejó establecido por las autoridades electorales. Para no afectar la paridad, que es un principio que está en la Constitución, se dijo, ok, son 21 candidaturas indígenas en distritos uninominales, 11 de mujeres y 10 de hombres. Son 9 de RP, 5 de mujeres y 4 de hombres. Son 8 personas con discapacidad, 4 mujeres y 4 hombres. Transversal con la paridad. Pero cuando no es paridad, cuando son personas no binarias, ¿dónde las vamos a poner? Y ustedes ya vieron el gran problema que se generó con eso. Porque la paridad es mitad mujeres, mitad hombres. ¿Y dónde va alguien que no se identifica ni como mujer ni como hombre?
¿Qué hacemos? Porque claro, si ya estás abriendo la puerta a estos grupos, te viene una persona no binaria y te dice, oye, yo también soy un grupo que está excluido. Yo también quiero tener representación. ¿Y por qué se lo reconoces a las personas afromexicanas y a mí no? Y mañana van a venir las personas de género fluido, ¿eh? Y van a decir, oye, ¿y yo dónde voy? Yo hoy soy hombre y mañana soy mujer y pasado mañana soy hombre y en la mañana soy mujer y en la tarde soy hombre. ¿Y dónde voy? Y así abrimos la compuerta a que vengan distintos grupos y nos digan, ¿y por qué nosotros no entramos ahí? Ese es un problema también de las acciones afirmativas. Y el otro problema es que nosotros creemos que con solo crear esos espacios ya resolvimos todo. No, esa es una parte. Luego hay que hacer políticas transversales. A esas personas no las podemos llevar ahí solo por ser indígena. No, hombre, capacítala, dale educación, formación. Otra gran pregunta, ¿y qué hace una persona indígena cuando llega al Congreso? ¿Tiene una obligación de trabajar por el grupo o no? Eso siempre se le cuestiona a las mujeres, ¿no? Oye, ya llegaron las mujeres, ¿y qué hacen por el resto? ¿Tienen que hacer algo o no? Esa es una gran pregunta también que uno se hace. Y otra gran pregunta que se hacía y que quedó solventada en una reciente sentencia de Sala Superior, ¿y se tiene que dar cuenta el electorado que la persona va por candidatura de acción afirmativa? ¿Sí o no? ¿O prevalece la protección de datos? El Tribunal Electoral había dicho al inicio, quien va por acción afirmativa es libre para que no sepa el electorado que va por acción afirmativa. ¿Y para qué es la acción afirmativa? Ah, es que si es de la diversidad sexual, como han sido tan discriminados, es para protegerlos y que no haya mayor discriminación. No, hombre, pero la comunidad LGBTI quiere saber quién es su candidato, candidata o candidate. No podían hacerlo así, tenían que transparentarlo. Y el INAI comenzó a transparentar y Sala Superior decidió que ese criterio debía cambiar. De ahí venimos, no ha sido fácil, es una cuestión complicada, se ha criticado muchísimo la labor principalmente del Tribunal Electoral en esta materia. Poco se dijo con el reconocimiento del voto en prisión preventiva, que también, a mi juicio, no es una acción afirmativa, pero entra dentro de justicia electoral inclusiva, desde luego. Poco se dijo de que el tribunal había dejado sin efecto una parte de la Constitución en su sentencia. El Tribunal Electoral lo que dice en esa sentencia del voto en prisión preventiva es que el artículo 38, fracción segunda de la Constitución, que está ahí todavía, ya no tiene ninguna eficacia. ¿Puede un órgano judicial dejar sin eficacia a la Constitución? Porque dicen, ¿cómo la Corte Interamericana va a venir a decirle al Estado mexicano que cambie su Constitución? Es la trompeta del apocalipsis. No es la primera vez que lo ha hecho. Ya se lo había dicho Chile, Chile la cambió. Se lo dijo a Trinidad y Tobago se salió, no le gustó. Se lo dijo en caso de Petro Urrego contra Colombia, hizo una interpretación conforme de la Constitución con la Convención Americana. Petro Urrego, el presidente de Colombia. Hubo un caso que llega a la Corte Interamericana. Es el primer país al que se lo dice. El Tribunal Electoral dejó sin efecto un artículo de la Constitución, que es ese artículo que dice, a partir de auto de formal prisión se suspende la ciudadanía hoy día, está ahí, pero es letra muerta. ¿Puede hacerlo un tribunal? ¿Qué puede hacer un órgano judicial en esos casos? Y no cualquier órgano, les dije, es un tribunal constitucional en la materia. La respuesta es sí, porque es tribunal constitucional en la materia. Y lo puede hacer a través de la interpretación. Esto es sumamente discutible. Hay corrientes constitucionalistas que te dicen, no, el Tribunal Constitucional a través de su interpretación no puede asumir la posición del poder de reforma de la Constitución, porque la Constitución, todas las constituciones generalmente tienen un artículo que dice cómo se va a llevar a cabo su reforma. Y ese es un límite para el poder, para que la Constitución no se reforme de cualquier forma. No sé si me explico. ¿Ustedes saben dónde está regulada la reforma de la Constitución en México? ¿En qué artículo está el proceso de reforma de la Constitución en México? O no me digan el artículo. ¿Cómo debe ser el proceso de reforma de la Constitución en México?
Yo quiero reformar el artículo 4 porque dice los hombres y mujeres son iguales ante la ley y quiero que diga todas las personas son iguales ante la ley. ¿Qué tengo que hacer? Se puede hacer así como, se presenta la iniciativa y ya se vota y por mayoría simple en la Cámara de Diputados pasa al Senado, mayoría simple y se acabó. Ahí terminó. Saben que hay un proceso que exige una mayoría calificada para llevar a cabo la reforma, ¿no? Está en el artículo 235, si no mal recuerdo, de la Constitución. O 135. 135, ¿no? Ya le puse más artículos a la Constitución. 135 de la Constitución. Dice, se presenta la iniciativa, se tiene que votar por las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, de los presentes, luego va al Senado 2/3 partes y luego las legislaturas. Ese proceso se lo saltó. El Tribunal Electoral no llevó a cabo un proceso de reforma porque no es órgano legislador, pero en la interpretación que hace nos dice, reconozco el voto en prisión preventiva, ergo, el artículo 38, fracción segunda, que dice que se suspenden los derechos políticos en prisión preventiva, queda sin efecto. Eso lo puede hacer un tribunal. Ahora, el gran punto ahí es la ética del tribunal que lo hace. ¿Hasta dónde puede llegar el tribunal? Y eso es lo que siempre yo les digo en esta clase. ¿Cuál es el límite del tribunal? De un tribunal constitucional. ¿Cuál es su límite? ¿Quién le pone las líneas rojas? ¿Quién le dice hasta aquí puedes nadar porque si sigues te ahogas? ¿Quién? ¿Quién le dice a la Suprema Corte de Justicia que interpretó el modo honesto de vivir y ya dijo no puede haber otra interpretación más que esta? Hasta aquí. Modo honesto sí, pero no puedes interpretar otro artículo más. ¿Quién? ¿Quién le dice a la Suprema Corte? La Constitución dice que no la acción, pero es que eso no lo dice la Constitución, creo que lo dice la ley, pero bueno, si lo dijera la Constitución, que una acción de inconstitucionalidad no tiene efectos suspensivos. Y viene la Suprema Corte, hace un razonamiento y dice, sí lo tiene en materia de leyes electorales y me impugnan una ley por acción electoral, por acción de inconstitucionalidad, yo sí puedo suspender la aplicación de esa ley hasta que yo me pronuncie, porque si se aplica la ley ya el efecto es irreversible y afecta a derechos humanos. ¿Quién le dice a la Suprema Corte hasta dónde puede llegar? A ver, díganme quién se lo dice. ¿Quién? Nadie. Es autocontención, es prudencia, es ética. Todo esto que yo les he estado diciendo no es cualquier cosa. Si ustedes se fijan, ha cambiado el mapa político de México a raíz de esas actuaciones que incluyen al Tribunal Electoral como Tribunal Constitucional, que no tiene una obligación expresa así de tenías que incluir esas acciones afirmativas, pero que lo interpreta porque es Tribunal Constitucional y porque todas las autoridades pueden hacer interpretación conforme. Porque están obligadas por la Constitución, por los tratados internacionales, a aplicar control de convencionalidad y constitucionalidad. El tribunal ha venido haciendo esto que no es una cuestión cualquiera, ha cambiado el mapa político de México. ¿Quién le dice hasta dónde? Nadie. Autocontención. Vieron la sesión de ayer, ¿no? Vieron lo que pasó con el caso del secretario ejecutivo del INE, tan sonado, ¿no? ¿Podía el tribunal o debía esperarse? Interpreta el tribunal que puede hacer. Y hay 6 posturas. 6 personas distintas, 6 autoridades dando su postura. ¿Quién le dice hasta dónde? Lo que se ha hecho, a mi juicio, en acción afirmativa, a mí me parece una actuación sumamente esperada, positiva, no es suficiente. Esto no es suficiente, no cambia la situación de los grupos políticos ya en todo, ¿no? Es un paso de visibilizar y normalizar, verlos en la política, de que al estar en la política representantes de esos grupos se trabajen en pro de estos grupos, igual que el voto en prisión es un gran paso para que veamos hacia la prisión, en este caso prisión preventiva, pero no es que ya todo se compuso por arte de magia, ¿no? Pero así como hicieron esto, pudieron haber hecho algo catastrófico, como aquel Tribunal Constitucional de Bolivia que le dijo a Evo Morales, oye, tú tienes derecho, conforme a la Convención Americana, a la reelección presidencial indefinida.
Y se lo dice el tribunal porque es el Tribunal Constitucional. Y le dice, ahí donde la Constitución de Bolivia, creada también, o no creada, impulsada por Evo Morales, decía que solamente se podía reelegir el presidente 2 veces consecutivas. Le dijo el Tribunal Constitucional a Evo, porque Evo se quiere reelegir la 3ª vez, cuando él en la Constitución había promovido que solo eran 2 reelecciones consecutivas. Le pregunta al pueblo de Bolivia, pueblo bueno, ¿quieres que cambiemos la Constitución para que yo me vuelva a presentar? Y el pueblo le dijo, no, Evo, no. Se va ante el Tribunal Constitucional de Amparo o alguna figura similar y dice, es que la Constitución me viola mi derecho a la reelección. Y le dice el tribunal, Evo, exactamente. Porque la Constitución establece ese límite, pero la Convención Americana reconoce el derecho a la reelección presidencial indefinida. ¿Quién le podía haber puesto el límite al Tribunal Constitucional de Bolivia? ¿Quién? Solamente el tribunal, solamente sus integrantes. Y luego viene la Corte Interamericana en la opinión consultiva 29/2021 y le dice, no hay derecho a la reelección presidencial indefinida. La Convención no reconoce ese derecho. Fue una vergüenza para países como Bolivia. ¿De dónde sacaron ese derecho? No existe. Se lo dice luego una corte superior. Bueno, una corte internacional. Entonces, ahí es donde yo les quería llevar al punto de quién controla al Tribunal Constitucional. No hay nadie que lo controle. No crean que se controla un tribunal como el Tribunal Electoral. Y les estoy hablando de justicia electoral inclusiva, ¿eh? No les estoy hablando de otros casos, les estoy hablando de inclusión. Para mí eso es positivo. Pero así como se han hecho cosas positivas, podrían hacerse cosas que no son tan positivas. ¿Quién controla ese órgano? Porque dice, ¿quién es el garante de la Constitución? El Tribunal Constitucional. ¿Quién es el garante de que el Tribunal Constitucional se ciña realmente a límites? El propio tribunal. No hay fórmula mágica, yo creo. Eso de que, es que si lo elige el pueblo, eso hace que sea un tribunal más controlable. No, si ese tribunal de Bolivia que hizo eso, es que lo eligió el pueblo. Precisamente ese es un tribunal electo por el pueblo. El pueblo vota por quién va a ser magistrado del Tribunal Constitucional. No es garantía, no es garantía. Porque tampoco crean que esos son extraterrestres que decían que venían hoy, ¿no? Y que vienen y caen, y vienen santos y puros. No, los partidos políticos los promueven, es política. Si va a ser votado, pues tiene que ir por partido, o candidato independiente, pero si es un proceso electoral, le van a votar, no es una garantía. No hay garantías más que la autocontención. Y más que yo creo que también una ética por parte de la ciudadanía, que es la otra parte que nosotros olvidamos, de que realmente sean veedores, de que quienes están en esos cargos ejerzan realmente su función. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues leyendo sus sentencias. Lean las sentencias de los tribunales constitucionales, critiquen las sentencias. Hoy día tenemos las redes sociales, ahí está Twitter. Twitter no solamente es para estar diciendo, ay, hoy me comí un huevo y me salió más tierno que duro. No, o sea, veo tantas tonterías que se ponen en Twitter y tantas cosas. Bueno, quizás nuestro mundo no es tan feliz que, pues, banales que hacemos tan famosas, que son tonterías, y lo importante no es importante. Si tenemos las redes sociales y podemos hacer viral cualquier tipo de información, hagamos eso el control, controlemos a nuestros, la ciudadanía también tiene esa obligación ética, más aún cuando es una ciudadanía que puede tener acceso a sus resoluciones. Y quizá no puedan nombrar y destituir a los magistrados, pero sí nombran a quien va a nombrar a los magistrados, porque estos vienen por cargos políticos y pasan por el Congreso. Hay una participación de la ciudadanía. Y esos políticos que están ahí no son extraterrestres, ya les dije, vienen de esa ciudadanía. Si no tienen ética como ciudadanos, tampoco lo van a tener como autoridades. No pidamos peras al olmo. O sea, eso es imposible. Y ahora para cerrar, eso es lo que tenemos de acciones afirmativas. ¿Qué dice el plan B? Plan B aprobado, pues la reforma, ¿no? ¿Qué dice la ley electoral? ¿Qué dice la LEGIPE? Los partidos políticos tienen que presentar 25 postulaciones
que incluya indígenas, discapacidad, afromexicanos, diversidad sexual, migrantes y a personas jóvenes. O sea, venimos de 50, ahora se reducen a 25. A quien afecta más es al grupo de personas indígenas que tenían 30 curules y ahora van a participar en esa bolsa de 25. Ahí van todos. ¿Cuántos? Los que diga el partido político. Ah, si el partido dice que quiere llevar a 24 indígenas, no puede, porque tiene que ser 19 indígenas, una persona joven, una persona con discapacidad, una persona... Está bien. Siempre y cuando haya una representación de cada uno de los grupos. ¿En qué distritos van a competir? En los que quieran. Y en las listas de RP dicen en 2 bloques que vayan en los primeros 20 lugares. En 2 de las circunscripciones y en los primeros 20 lugares cuando casi ningún partido alcanzó más de 10 diputaciones por RP. O sea, no van a llegar nunca. El legislador retrocedió en el caso de acciones afirmativas. Veremos qué dice nuestro máximo tribunal constitucional en la materia, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En principio, tiene muchísimos visos de inconstitucionalidad esta parte, conforme al principio de no regresividad en materia de derechos humanos, pero la última palabra la va a tener el Tribunal Constitucional Máximo, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, yo les dejo esas reflexiones. Ya les digo yo, las autoridades no nacen de la nada, son parte de la ciudadanía. Si nosotros como ciudadanía no desarrollamos todos esos valores, principios, pues difícilmente vamos a poder exigirlo de quienes nos representan o de quienes ejercen las más altas magistraturas de nuestro país. Entonces, hay que irlo desarrollando desde abajo para crear esa cultura, ¿no? Y eso se ve en todos los ámbitos. En Alemania, ¿no? El ministro que iba a ser sucesor de Angela Merkel, de la canciller, Angela Merkel, renunció a su cargo, lo hizo directamente, personalmente y a la política, porque le encontraron que había citado mal algunos pasajes de su tesis doctoral. Y eso es un plagio, citar mal es un plagio. Plagio no solo es copiar, es citar mal también. Y por algunos pasajes en los cuales había citado mal, pues eso salió en los medios de comunicación y esta persona renunció completamente a la vida política. Preguntémonos, ¿en nuestra cultura pasaría algo así? O como sucedió en el caso de Inglaterra, un ministro que renuncia porque no pagó una multa de tráfico y lo descubre, se hace un escándalo y renuncia a la vida política. ¿En nuestros lares pasaría eso? Nuestra política y nuestras autoridades son un reflejo de lo que somos como ciudadanos, ¿no? No le pidamos peras al olmo. Entonces, lo dejo aquí y pues espero haber propiciado, generado algún tipo de reflexión. Y bueno, si quieren alguna información más a profundidad de esto, sin duda, pues me lo preguntan y yo se los comparto. Y ya no les quito más tiempo. Muchas gracias por haber estado hoy y nos seguimos viendo en otras sesiones. Qué bien verte, José Ángel. Saludos. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Que esté bien. Hasta luego.